Buenas noches, mi nombre es Jesús Alexis Colonia Murillo, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estudio la carrera de Derecho. En esta ocasión explicaré la actividad del taller 4, la que es explicar el tema escogido de la semana 9 a la 16. Escogí el tema la exclusión por discapacidad. Brevemente daré lectura y explicaré sobre la información que puse en las diapositivas. Invisibilización histórica de las personas con discapacidad. En el Ecuador, la idea de discapacidad ha experimentado un camino largo y complicado para ser integrada en la forma en la que la sociedad del país la percibe y aborda en el momento actual. Podemos decir que las personas con discapacidad hace varios años atrás eran como menospreciadas o no tenían mayor relevancia dentro de la sociedad, ya que no se las tenía favorablemente con derechos así como los tienen en la actualidad. También las ayudas del gobierno ecuatoriano en los años 40 sientan las bases de cómo veían la sociedad en ese momento. Había una idea de reducción legal y social de las personas con discapacidad, que en aquel tiempo eran llamadas personas minusválidas, consideradas de menor importancia. Hacia los años 40 se podría decir que las personas con discapacidad eran consideradas como personas sin importancia dentro de una sociedad, ya que podríamos decir que también eran consideradas personas de pobreza y muchas cosas más hacia los años 40. En el pasado, en el Ecuador no existían leyes que respaldan los derechos de las personas con discapacidad ni les permitieran reclamarlos. Estas personas eran ignoradas en la sociedad, excluidas de la política. Esto quiere decir que cualquier persona con discapacidad en el pasado no podía representar un poder político o participar de cualquier actividad administrativa dentro de los órganos de poder. A lo largo de la historia en el Ecuador, las personas con discapacidad han sido marginadas y desatendidas, siendo consideradas en ciertos momentos y lugares como evidencia vergonzosa de la pobreza. En resumen, han sido excluidas socialmente del pasado. Podemos concluir que en el pasado las personas con discapacidad han sido marginadas, no tenían los derechos que tienen actualmente y también no podían participar dentro de los poderes políticos. Ausencia histórica de acceso de las personas con discapacidad en la educación y la salud. Las personas con discapacidad encontraban problemas para estudiar y recibir atención médica. En algunas escuelas privadas a veces no los admitían por sus condiciones, lo que dificultaba su integración en instituciones públicas y privadas, debido a las limitaciones de acceso que existían en el pasado. Entonces, dentro de lo que es el sistema académico en el pasado, no permitían a las personas con discapacidad libremente estudiar en la escuela o colegio que quisieran, ya que a estas personas se les podría decir que se les limitaban el acceso dentro de las facultades debido a sus problemas, ya sean por discapacidad física, intelectual. Es importante destacar que el gobierno carecía de planes concretos y fondos que respaldaran esta situación que se vivía por lo que es la discapacidad, ya que se requerían de centros educativos para personas que sean con discapacidad, así como intelectual, física, que se les incluyera. Realmente en la actualidad ya existen centros educativos que pueden ayudar a avanzar esta controversia que había hace varios años. También lo que es referente a la educación, ya se les admiten a las escuelas públicas y privadas. Son libres de estudiar y seguir los que ellos quieran. Leyes sobre discapacidades. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, posee un extenso marco jurídico que actualmente respalda y salvaguarda los derechos de las personas con discapacidad.
Este organismo se encarga de promover políticas inclusivas, garantizando el acceso equitativo a la educación y la salud y otros servicios. Su labor contribuye a la creación de un entorno más justo y accesible para quienes tienen discapacidad, fomentando así la plena participación y el desarrollo integral de esta parte importante de la sociedad. Podemos decir que el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades es la que pone en contexto en el plano legal jurídico lo que es en la igualdad de condiciones en el área de la salud y la educación se les puedan dar libremente a las personas con discapacidad, ya que son unas personas de atención prioritaria. Y el CONADIS aborda todo lo que es respalda los derechos a estas personas. Reconocimiento constitucional de la discapacidad. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 46, se habla sobre las personas con discapacidad. Se dice que el gobierno debe asegurarse y brindar atención prioritaria a quienes tienen discapacidad y garantizar su participación en la educación regular y en la sociedad. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, se encuentran las leyes actualmente que protegen a las personas con discapacidad en el país. En el, en el Ecuador, el programa Buen Vivir ha implementado varios programas sociales para lograr la inclusión de las personas con discapacidad, como Misión Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara. En la actualidad, las personas con discapacidad ya están siendo incluidas socialmente y tienen libre acceso a la educación, vivienda, salud, trabajo, participación en la toma de decisiones y servicios básicos, entre otros. El reconocimiento que ofrece la CONADIS respalda lo que son los derechos de las personas con discapacidad, ya lo manifiesta en nuestra Constitución en el artículo 46, ya que esto viene a ser un grupo de atención prioritaria en la cual se debe garantizar el libre acceso y directo a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo, entre otras cosas más. La, el programa social Manuela Espejo es especialmente para las personas con discapacidad. Esta se podría decir que es una fundación que ayuda a estas personas, ya que por sus mismas condiciones de discapacidades. El CONADIS es el único que ofrece y da la igualdad de condiciones a las personas de discapacidad con las personas dentro de una misma sociedad y es la que respalda los derechos de estas personas. Conclusiones. En el Ecuador, el tema sobre la discapacidad ha sido un proceso lento y difícil de definir en la historia del Ecuador, pero en que en la actualidad ha mejorado muchísimo debido a las nuevas leyes y a los grandes avances y cambios sociales. Finalmente, en el Ecuador se ha establecido un marco legal sólido en el que se han implementado programas sociales específicos para garantizar la inclusión y protección de las personas con discapacidad, aunque ya se han logrado avances notables. El seguimiento y la mejora continua son esenciales para asegurar la inclusión total y sostenible en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad, garantizando igualdades y derechos universales ampliamente. Podemos decir entonces, para concluir este tema, que las personas, para que se les reconozca a las personas con discapacidad, tuvo que pasar muchísimos años para incluir, ya que en el pasado eran excluidas dentro de lo que es lo político, también eran marginadas estas personas, también es como decir, no se las incluía totalmente dentro de una sociedad. Es bueno todo lo que se ha venido dando con los años, ya que las leyes van cambiando, se dan cambios sociales y grandes avances, así como el programa Manuela Espejo, especialmente para las personas con discapacidad. En la actualidad, como ya lo manifesté, se incluyen a las personas dentro de lo que es la salud, la educación, libremente. Son un grupo de atención prioritaria. Esto quiere decir que tienen libre acceso y rápido a lo que es la salud y la educación.
También gracias al CONADIS se puede decir que garantiza todos los derechos e igualdades que se debe tener a las personas con discapacidad con las personas de una misma sociedad para formar así los derechos universales y ampliamente que cada ser humano tiene, como el derecho al trabajo libre, derecho a la salud y derecho a la educación libremente. Esto ha sido de mi parte, soy Jesús Alexis Caluña Murillo, estudiante de la carrera de Derecho del Paralelo 6. Hasta la próxima.